Bien, vamos a aplicar la definición de corriente que dimos en el bloque anterior y a la definición de densidad de corriente al caso particular de sólidos conductores tal como los hemos definido en electrostática. Es decir, es un medio, el sólido conductor eléctrico, que ofrece una cantidad ilimitada a nuestra escala de observación de carga eléctrica que puede desplazarse cuando se encuentra bajo un campo eléctrico externo. En electrostática dejábamos que las cargas se desplazaran hasta que se recuperaba la condición de carga estática, y para que esto ocurriera era necesario que el campo eléctrico adentro del sólido conductor fuera nulo. Bueno, ahora vamos a permitir un campo eléctrico estacionario adentro del sólido conductor. Es la hipótesis que vamos a sostener. El campo eléctrico no varía en el tiempo. Si ampliamos lo que ocurre en este punto, el sólido estará ofreciendo en ese punto donde hay un campo eléctrico en el conductor y es estacionario, o sea, no cambia en el tiempo. En este punto hay una carga eléctrica y por lo tanto sobre ella aparecerá una fuerza y la carga se moverá. Podríamos esperar que la carga se acelere, pero estamos hablando de un sólido conductor. Si es sólido es porque hay una parte de su estructura que no se puede desplazar en el espacio. Hay una parte de su estructura que está ligada por vínculos que no le permiten moverse macroscópicamente alrededor de sus posiciones de equilibrio. Por lo tanto, la carga que ofrece el sólido conductor, que sí puede moverse, se encontrará en su camino con el obstáculo que ofrece la parte del sólido que no puede moverse. Por lo tanto, el movimiento de la carga eléctrica como resultado de la presencia del campo eléctrico estacionario no será un movimiento acelerado libre, sino que será un movimiento interrumpido por choques con la parte física del sólido, lo que dará como resultado un movimiento microscópico acelerado, pero con numerosos choques. Si nos imaginamos a las partes fijas del sólido como obstáculos y a la carga disponible para moverse macroscópicamente avanzando por efecto del campo eléctrico, podemos imaginar que son cargas positivas desplazándose en el sentido del campo eléctrico, aunque sabemos que en los sólidos conductores metálicos la carga que se desplaza es negativa. Si representamos el movimiento con este color, tendremos es decir, los choques provocarán retrocesos, un nuevo choque podrá provocar un avance, los retrocesos tendrán forma parabólica porque hay una aceleración siempre en el sentido del campo eléctrico, pero el resultado macroscópicamente es una cierta velocidad de arrastre que resulta ser aproximadamente uniforme. La analogía macroscópica que me parece más clara es la de una pelota cayendo por una escalera. La pelota se acelera, rebota
y luego de algunos choques alcanza una velocidad límite que es constante. También se puede asimilar el fenómeno al de la caída de un sólido en un fluido viscoso. El sólido que cae en un fluido viscoso también alcanza una velocidad máxima. De manera que nosotros podemos asumir que en un sólido conductor dentro del cual hay un campo eléctrico estacionario, se establecerá una velocidad de arrastre V que asimilaremos a esta velocidad de arrastre, a esta velocidad, que hemos utilizado en el bloque anterior, que será proporcional al campo eléctrico. Podríamos reemplazar esta constante de proporcionalidad por una igualdad con alguna constante. Lo vamos a hacer directamente sobre J. Diremos que J, la densidad de corriente, es E sobre una constante propia del material que llamamos resistividad ρ. Podríamos haber pasado por la densidad volumétrica de carga, pero en la técnica se omite este parámetro y se asocia directamente al vector densidad de corriente con el vector campo eléctrico, sin pasar por esta relación intermediaria, porque la densidad volumétrica de carga es enorme y la velocidad de arrastre es pequeña, de manera que directamente se utiliza este parámetro, resistividad del material. El modelo más sencillo es que nuevamente se trata de un efecto vectorial como consecuencia de una causa vectorial. Estamos usando una constante escalar para vincular los dos vectores. Estamos asumiendo que el sólido conductor es homogéneo e isótropo, es decir, que la resistividad es la misma en todos los puntos, y también que la densidad de corriente que se establece es independiente de la dirección del campo eléctrico. Es decir, que la densidad de corriente es un vector colineal con el campo eléctrico y proporcional a él. La resistividad, por supuesto, tiene unidades. Vamos ahora con este modelo de material del sólido conductor a ocuparnos de una clase particular de sólidos conductores, los que tienen forma de cilindro muy largo, de longitud L y sección S. Y la corriente eléctrica que vamos a calcular es la corriente eléctrica que atraviesa una superficie S correspondiente a la sección transversal de este conductor sólido en forma de alambre, de longitud L y sección transversal S, que tiene la propiedad de tener una resistividad ρ. Bien, la corriente I que atraviesa una sección S será el flujo del vector de la densidad de corriente J a través de S. Si S es muy pequeña frente a la longitud, si la raíz de S, digamos, es muy pequeña frente a la longitud, si esto es muy largo, entonces podremos aproximar esto a el producto de módulos.
asumimos que J es constante en la sección transversal y que es paralelo al eje del conductor. J por S, perdón. J por S estoy integrando. Y estoy asumiendo que J es constante en la sección transversal, entonces el flujo de I resulta ser J por S. Y entonces es E sobre ρ por S. Si asumimos que J es paralelo al eje del conductor, también lo será E, porque J es colineal con E. Bien, pero ahora imaginamos un medio para sostener este campo eléctrico E entre los extremos del conductor de longitud L y sección S. Asumimos que ponemos entre los extremos de este conductor una fuerza electromotriz epsilon que sostiene la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Y asumimos entonces que la diferencia de potencial delta B entre los extremos, o sea, la circulación de E es igual a E por L. Asumimos que el campo eléctrico es constante a lo largo de todas las secciones transversales. Fíjense que si estamos en régimen permanente, si la corriente va a ser continua, si la corriente no va a ser función del tiempo, la corriente que atraviesa una sección transversal cualquiera en un instante de tiempo tiene que ser la misma. Tiene que estar la corriente en esta sección definida por un valor igual a la corriente en esta sección, si no se estaría acumulando carga. Y si se estuviera acumulando carga, el problema no podría ser de corriente continua. De manera que E, si la corriente es constante, la sección es constante y la resistividad es constante, E debe serlo. Y por lo tanto, delta B es E por L. O sea, I igual a delta B sobre L por S y sobre ρ. Fíjense que la corriente resulta ser proporcional a la diferencia de potencial, a la superficie e inversamente proporcional a la longitud y a la resistividad. Estos son parámetros geométricos y queda I igual a delta B sobre R, donde R es la resistencia del cuerpo sólido conductor de longitud L y sección S, cuando L es mucho mayor que la raíz de S. Esto se suele nombrar como ley de Ohm, I igual a B sobre R. La ley de Ohm en realidad describe una propiedad de ciertos sólidos conductores que se llaman conductores óhmicos porque justamente respetan la ley de Ohm. Son conductores homogéneos isótropos que pueden describirse a través de un parámetro su resistividad. Esta es la ley de Ohm. Muchas veces se escribe como B igual I por R, donde R
es la resistencia. Fíjense que R queda ρ por L sobre S, la resistividad por la longitud sobre la superficie. R es ρ por L sobre S. Cuanto mayor sección tiene un alambre, menor es su resistencia. Cuanto más largo es, mayor es su resistencia. Este va a ser el siguiente componente del circuito que vamos a incorporar en los problemas de corriente continua.